Bueno, en primer lugar quería agradecer a las autoridades del colegio por haber contado con mi presencia. Agrego algo más a todas las preocupaciones del ingeniero que me parecen extraordinarias. Para colmo soy un filósofo. Entonces agregamos a los abogados, a los antropólogos, a los ingenieros, faltan los médicos, los ecologistas, un filósofo y un humanista para colmo. Bueno. Quería hacer un comentario sobre lo que vi ayer y lo que estoy viendo hoy y felicitar también al colegio porque me llamó la atención y tiene que ver con, también dijo el ingeniero, el tema. Es decir, lo que en pensamiento complejo llamamos reflexividad, que es pensarse a uno, pensarnos en el territorio, es decir, pensar el sujeto. Recuerden que venimos de una formación técnica universitaria de los últimos 20 años donde el sujeto había desaparecido de la formación de la situación, inclusive hasta de la medicina, porque en realidad todo lo que se está escuchando aquí, salvando diferencias, es un problema que está sucediendo en todas las disciplinas y en todas las áreas profesionales. Yo voy a explicar más o menos por qué. He estado con veterinarios, he estado con médicos, y hay cosas que resuenan, que son parecidas. También quiero felicitarlos por el formato de la organización, de la cotidianidad del evento. Me parece muy bueno el formato que están haciendo. Y sobre todo también por la onda. La onda del clima que han logrado a través de ese formato y la organización, cosa que se pudo ver ayer a la noche también, que me divertí mucho en una mesa con jóvenes. Entonces voy a mi tema central. Yo voy a trabajar dos aspectos, utilizando los insumos que escuché, muy interesantes en la participación de ayer a partir de las 5 de la tarde, y lo que ahora escucho del ingeniero. Entonces voy a hablar de dos aspectos. Por un lado, el problema de la formación. Estamos en una mesa que tiene por título Educación y Conocimiento, es decir, la relación entre educación y conocimiento. Es decir, hoy estamos hablando de la relación de dos turbulencias, es decir, la turbulencia de la transformación del conocimiento y la retroalimentación de la turbulencia del sistema educativo con respecto a lo que está pasando de la relación del humano con el conocimiento y del conocimiento con el entorno. Ahí en la educación estamos muy mal. Ustedes hablaban ayer de cuál es el perfil del profesional y del ingeniero en el 2025. Yo quiero hablar de cuáles son las variables para mí de ese aspecto. Entonces voy a dividir esta breve presentación en el aspecto relación, educación, conocimiento, y después, a donde ya estoy aplicando pensamiento complejo, voy a definir qué significa complejidad y pensamiento complejo, y lo voy a aplicar también al análisis territorial, a la complejidad de las variables exógenas del análisis territorial. El pensamiento complejo señala lo siguiente: me interesó mucho que mi compañero de mesa hablara de que los problemas siempre fueron complejos. Y es cierto, los problemas siempre fueron complejos. El problema es que no se contemplaba la complejidad del pensamiento que tenía que tratar los problemas complejos, al punto que se decía que la complejidad de los problemas y de las situaciones era aparente y que debajo de esa complejidad había cosas simples a las cuales había que reducir la complejidad a pequeñas cosas simples, que estaban escondidas. Y como yo les dijera, el bosque es lo complejo, pero es una apariencia, porque en realidad no teníamos que estudiar el bosque es un obstáculo. O sea, por esto estoy diciendo el entorno, el ecosistema es un obstáculo, ¿no es cierto? Lo que nos interesa son las cosas sueltas y fragmentadas que están adentro del bosque, que si las analizamos y las clasificamos y las estructuramos en campos por separado, llamadas disciplinas, vamos a ser extremadamente eficientes. Y lo fuimos. Sí, lo fuimos. Hubo un modelo de desarrollo, hubo un modelo científico, un modelo de sociedad, un modelo de trabajo, se llamó sociedad industrial, ¿no es cierto? Un sistema productivo organizado de esa manera y un modelo mental, ¿no es cierto? Un modelo de género, un tipo de sujeto varonil y un tipo de sujeto femenino en torno a ese modelo, ¿no es cierto? Pensando en la fábrica como el eje, como antes fue la iglesia,
No, la fábrica de producción mecánico-productiva, yo soy ingeniero mecánico de base, ¿no? Mecánico-productiva, ¿no? Para el sistema. Bueno, eso es historia. Ahora hay una superposición de esas historias. Y se habla de la sociedad del conocimiento y se habla de la complejidad. Y ya la complejidad no es una apariencia, sino que la complejidad está ahí para quedarse, pero nosotros tenemos un sistema heredado, cultural, profesional y de entendimiento educativo en donde no estamos preparados para el trabajo de la complejidad porque subestimamos la complejidad como apariencia. Digamos, este es el problema, ¿no es cierto? ¿Qué significa subestimar la complejidad? Significa tener una estructura mental fragmentada. Ustedes hablaron de que ahora aparecen antropólogos, ahora aparecen abogados. Sigue estando fragmentada la cosa. Y ahí hay una pista para pensar en el perfil del ingeniero, que casi lo dice aquí mi compañero. Es decir, si el ingeniero está en un territorio complejo y el territorio complejo exige una reforma permanente del orden de los conocimientos, el ingeniero me parece que tiene que volver a ser el ingenio que organice permanentemente, problematice y articule la diversidad de conocimientos con el entorno que está en permanente cambio. Y acá viene el mayor problema. Complejidad significa procesos interactivos de alta velocidad que por esa interactividad creciente, distintos sistemas, lo diverso que plantea él, pero no es lo diverso que está, es una fotografía lo diverso, ¿no es cierto? No es una fotografía diversa, es lo diverso en movimiento, lo diverso interconectado, intercorrelacionado, lo diverso que está permanentemente en una interacción vertiginosa, cada vez más vertiginosa, con tecnología que además potencia la interacción. Esa interacción es la que produce permanentemente emergentes. Los emergentes, la definición de emergente es fundamental acá para que comprendan a dónde está aquí de la cuestión y que tiene que ver con después cómo yo voy a pensar la educación. Porque esto es creciente. El emergente es lo imprevisto, lo contingente, el factor de incertidumbre. Es lo que ustedes dicen, la naturaleza siempre trae sorpresas, pero el esquema mental siempre es el mismo. ¿Cómo puede decir que ustedes dicen que la naturaleza trae sorpresas y después se asustan y se sorprenden por la sorpresa? ¿No es cierto? Si la naturaleza trae sorpresas, que para el colmo, sorpresas que son boomerang que recibimos de nuestra profunda intervención en la realidad, como dijo el ingeniero, yo digo invención de la realidad. Ya no es intervención de la realidad. Estamos en un proceso de inversión, de invención de lo real, que se mezcla con la intervención de lo real. Si eso nosotros, a una naturaleza que siempre fue rebelde, la tierra, la madre tierra, siempre, cuando nosotros creíamos que la dominábamos, nos daba sorpresa y llamaban catástrofes, que en matemáticas se llaman discontinuidades. Entonces, esa madre tierra, transformada en naturaleza, en donde nosotros para colmo la intervenimos, cuando retroactúa sobre la sociedad y sobre nuestra mente, viene con toda la potencia de incertidumbre. Es decir, nosotros acostumbrados a una actitud de dominio simplificante, por decir así, recibimos una naturaleza complejizadora que nos obliga a otro tipo de estrategia. Pero ese otro tipo de estrategia requiere no solamente una nueva organización de los conocimientos, sino es un nuevo insumo de la mente, que es el gran problema de discusión hoy. Es decir, no se olviden que hoy la inteligencia artificial está planteando que frente al problema de la velocidad de la transformación de las informaciones están hablando del poshumano, como por ejemplo los aviadores de guerra, en la relación retina-manejo del avión y de la máquina, fusión entre la tecnología informática de una máquina y el cerebro, por la velocidad de operaciones que hay que tener. Es decir, lo estamos viendo, la invasión de elementos del sistema de Perto en miniatura en el campo, ¿no es cierto?, que está a la orden de cualquier productor y que a veces se le escapa al propio sistema ingenieril, porque están de alguna manera procesados y diseñados en otro espacio disciplinar, que se cruza, pero que no hay contacto. Entonces nosotros lo decimos como impacto tecnológico. Entonces el pensamiento complejo alerta de que no podemos seguir pensando la complejidad como un atributo fantasmal, como un atributo de apariencia, sino que la complejidad es un atributo de lo vivo, sobre todo. La complejidad es un atributo de la organización, y ahí tenemos otro problema, confundimos organización con estructura.
en donde la organización es el emergente de la estructura. Si uno pregunta en una empresa dónde está la organización, no la van a encontrar nunca. Y cuando separan el tema de Borges con el mapa y el territorio, cuando se paran a buscar la organización desaparece, porque justamente la organización es el producto de la interacción de todos los miembros de la empresa. Entonces cuando se para la empresa a buscar qué es la organización, desaparece la organización, porque queda parado toda la interacción. Lo que estamos nosotros ahora es desbordados de interacciones. Y ese desborde de interacciones se expresa en la sociedad como caos, desorden y catástrofe, como falta de control. La democracia es un modelo político altamente complejo porque permite la liberación de las interacciones hacia el interior y hacia el exterior. Por lo tanto, nos vemos todo el tiempo desbordados porque ¿a quién desborda la democracia? Al humano. Y el humano aparece con toda su complejidad. Ustedes recuerden que a pesar de que nosotros somos todos ingenieros, también somos humanos, pertenecemos a una especie. ¿No es cierto? Pertenecemos a una especie altamente compleja. El demonio interior cuando se desata es imprevisible. Y esto lo tenemos que ver con los jóvenes. Ustedes aparte me imagino que son padres, no son ingenieros, ¿no? Y están al tanto de lo que está pasando con los niños y los adolescentes en una sociedad que se desató. Se desató y está en un nivel de caos, ¿no es cierto?, que puede ser una regresión tremenda a la barbarie. ¿No es cierto? Miren lo que está pasando afuera, acaba de haber un atentado en Francia, ¿no es cierto? El rescate de la gente en el Mediterráneo, le llamaban irónicamente Mare Nostrum, y no es Mare Nostrum, porque se están ahogando en el agua. Es decir, y como dicen acá, me llamó la atención que el INTA hablara, por ejemplo, de los NBI, ¿no? En educación estamos hablando, y en los especialistas en drogadependencia estamos hablando de jóvenes silvestres. Ustedes saben lo que es una especie silvestre o una... Saben mucho ustedes de lo silvestre, ¿no? Pero les voy a decir que yo como especialista de educación, cuando hablo de jóvenes silvestres, estoy hablando de jóvenes que en su proceso de gestación y desarrollo no tuvieron acompañamiento adulto. Es la época de Rousseau, ¿se acuerdan cuando se encontraron niños salvajes? Y lo que pasó en Nueva York cuando se encontraron edificios con gente que estaba dentro de los monobloques, una especie de, también de selva, que no tenía acompañamiento con los adultos. Y de repente esa cantidad de niños se transforma en una mara, se transforma en una banda, ocupa los barrios. Los barrios de hoy son los barrios de mañana. Esto está pasando, ¿no es cierto? Lo sabemos muy bien, ¿no es cierto? Eso tendrá que ver con el territorio que manejan ustedes. Será una variable también a tomar en cuenta en el territorio. Yo estoy trabajando en Nuevo León, un territorio que fue ocupado por el narcotráfico y después se fue el narcotráfico y dejó todo destrozado. Y había que resignificar toda la relación de la sociedad con el territorio. Y en una parte lo hicimos componiendo vides. Pero nos preguntan a nosotros, ¿y cómo está el vino? ¿Cómo están las vidas? Y nosotros lo que estamos haciendo no es el tema del vino, además está saliendo buenísimo, inclusive pusimos Malbec, no pusimos vides. Lo que estábamos haciendo era que la gente mirara a través de la universidad que ese era un territorio, no era un espacio arrasado. Y logramos que de alguna manera los empresarios, los universitarios y la gente viera que se vuelve a ser un territorio social, no solo para inversión, sino para ocuparlo, porque habían sido echados por otros ocupas, ¿no? Bueno, estos son fenómenos que son lo que nosotros llamamos el problema del contexto turbulento. Y generalmente nuestro sistema educativo, en el proceso que el ingeniero fue mostrando, si ustedes analizan una variable, la dificultad que tenemos nosotros, por culpa del sistema educativo también, de poner una atención sobremanera a qué pasa en el contexto. Las teorías del desarrollo que nosotros heredamos, desde la perspectiva de la complejidad, son teorías subdesarrolladas del desarrollo, porque no incorporaron la complejidad en el proceso del desarrollo solamente como variable de riesgo. Recién ahora están dándose cuenta que cuando se aplica un modelo de desarrollo y se desarrollan cosas, también se subdesarrollan otras dimensiones que interactúan, otra vez la interacción, retroactúan sobre el programa del desarrollo y puede aumentar el subdesarrollo. Paradoja. Por lo tanto, acá tenemos interacción, emergencia, paradojas, ¿no es cierto?, y catástrofes.
como variables de procesos de desarrollo. Y teníamos además, están hablando de la vuelta al cultivo familiar, el problema ecológico, la vuelta al territorio, y estamos viendo cómo las políticas de desarrollo heredadas tenían una mentalidad subdesarrollada con respecto al subdesarrollo, que ahora lo estamos viendo como variable de desarrollo y lo estamos incorporando. Bueno, esto es de alguna manera lo que nosotros llamamos factores de complejidad. Acá tienen un esquema para nosotros cuáles son los 4 vectores que están permanentemente inyectando al territorio, a la sociedad, aumento de complejidad. Y hay una cota, el aumento de complejidad cuando se transforma en hipercomplejidad es invivible para la sociedad. Es decir, el gran problema, el gran desafío que viene ahora es la regulación de la complejidad, que es el gran problema de la democracia. La regulación del juego entre la libertad y la responsabilidad. Porque generalmente la democracia desarrolla la explosión de libertades, pero no acompaña con la explosión de demanda de responsabilidades, que además tienen que ser endógenas, porque si son demasiado exógenas no estamos en democracia, ¿no es cierto?, del problema de las responsabilidades. Nos está pasando eso con el entorno, con nuestro pequeño pañuelo que se llama planeta. Nos está pasando exactamente lo mismo. Acá hablaron de políticas de Estado. Yo estoy de acuerdo que volvemos a políticas de Estado. La pregunta que yo me hago es ¿qué Estado? ¿En qué mundo y en qué planeta? ¿Por qué les digo? Porque las políticas de Estado que vienen ahora van a estar en una permanente tensión con agendas internacionales que imponen una agenda global en donde nos entramos en un tema bastante interesante que hay que manejarlo con precaución, que es una tensión entre lo local y lo global. ¿Por qué razón? Porque empiezan a aparecer, bueno, ya hace mucho, pero que empezamos a darnos cuenta que la mayoría de los problemas que tenemos son globales. Y las organizaciones que tenemos están fuera de escala respecto a lo global. Yo creo que este es el problema del INTA también, ¿no? Es decir, nosotros tenemos organizaciones que quedaron fuera de escala, quedaron fuera del tamaño y de velocidad de respuesta con respecto a la globalidad y transversalidad de los problemas. Esto tiene que ver con el formato mental y disciplinar que tenemos. Los problemas no corresponden a las disciplinas, ni tampoco corresponden a la suma de las disciplinas. Es decir, no se resuelve un problema global sumando las partes. ¿Por qué? Porque lo global no es suma de las partes. El global emergente hoy puede ser una resta. Yo sumo las partes y lo global me da menos que la suma. ¿Por qué? Porque hay restricciones, puse leyes. Entonces restrinjo. Entonces la suma de las partes es menos que lo global. Esto lo decía Aristóteles, disculpen, pero es viejo, pero no lo comprendimos todavía. Y después puede suceder que aumento las interacciones con el entorno entre nosotros, aumento las interacciones. Entonces, saco una fotografía hoy, ustedes que andan analizando permanentemente fotografía de terreno, saco una fotografía hoy y me da que la suma de las partes es mayor al global, a lo global que yo tenía como dato. ¿Por qué? Porque hay emergentes. Entonces, la suma de las partes más la interacción de los emergentes. Por lo tanto, la suma de las partes me da mayor a lo global que yo tenía. Y ese emergente retroactúa sobre lo global y las partes y me produce diversidad interior. Mayor diversidad, que me retroactúa de vuelta sobre lo global y sobre el entorno, y eso vuelve a retroactuar sobre mí. Bueno, a esto tenemos que empezar a formarnos. Obviamente no alcanza una disciplina, no alcanza una persona. Yo creo que viene un contexto de alta ingeniería, pero creo que esa ingeniería no es la ingeniería del modelo positivista, desarrollista, ¿no?, de las ciencias, es una ingeniería que se parece más al arte. Y acá yo quisiera ver, me parece que es una ingeniería que tiene que ver con la base de la invención de la ingeniería en el Renacimiento. Me parece que tiene que ver con la capacidad de ingenio, que me parece que era, ¿no es cierto?, el espacio que pone la ingeniería diferente al científico y diferente al humanista, pero que tenía que ver con el humanista y con el científico, pero como insumo, porque ponía el acento en otra cosa. Después se llamó tecnología, pero ahí ya entró el proceso productivista. El ingenio era la capacidad de combinar cosas que nadie veía. Y a eso se le llamaba acuteza. Una persona era aguda, Calderón, Saavedra, el Quijote,
¿no es cierto? Una persona, disculpe que meto letras para complicarles más todavía. El Quijote les puede dar muy buenos datos sobre cómo manejar un contexto complejo, porque acuérdense que el Quijote venía con un modelo de la Edad Media y se encuentra en la modernidad. Entonces confundió los molinos de viento con los caballeros de antes, que es lo que nos está pasando a nosotros. Estamos confundiendo los molinos del futuro con estructura del pasado, y eso es un costo enorme. Entonces, ojo que ahí Cervantes está en el tema de un cambio de paradigma, que después voy a eso. Entonces, el problema del ingenio es el arte de separar lo que está junto y no funciona, y el arte de articular lo que está separado y por eso no funciona. Pero lo que hoy está junto y no funciona, mañana quizás tenga que estar separado, y lo que mañana estaba separado, pasado tiene que estar junto. Entonces me dice, ¿cuánto para esto? No para. No para. Este es el problema. Por lo tanto, el trabajo de la colectividad es un insumo básico. Es decir, acá el que juega solo pierde, me parece. Y además pierde en el sentido también social y de la riqueza. Yo recuerdo una frase de Platón, que lo dijo con melancolía porque vio cómo se cayó Grecia, como se está cayendo ahora, y ahí nació Occidente. No le llama, a mí me preocupa mucho que un país como Grecia quede fuera de Europa, cuando en Grecia nació Occidente y nació Europa, la hermana Europa que se separa de la hermana Asia, los dos mitos de las hermanas, ¿no? Yo digo, qué curioso, ¿en qué mundo estamos que hay un default de Grecia y hoy Occidente, nuestro modo de vida, aunque somos un poco barrocos, ¿no? Nuestro modo de vida es Occidente. Y hoy Isis representa otro modelo también, ¿no es cierto?, de mundo. No hay solamente diversidad de sistemas productivos. En estos momentos está en juego diversidad de civilizaciones, diversidad de estilos de vida, diversidad de proyectos humanos, de culturas. Y todo esto lo tienen que ver los jóvenes para colmo. ¿Y cómo lo ven los jóvenes? Bueno, ayer hablaban de la currícula de ingeniero el 2025. Yo les paso un aviso que tiene que ver con mi trabajo, ¿no? En el 2015, o sea, a 10 años ustedes están pensando, 25, en el 2015 empieza en Argentina, como en toda América Latina, agenda global, ¿no? Es decir, la nueva escuela secundaria. No sé si se enteraron que sus hijos, a partir, en algunos lugares inclusive empezaron el año pasado, la nueva escuela secundaria. La escuela secundaria está en el dolor de cabeza de cómo resolvemos esto que les digo, desde la currícula. Es decir, y ojo, por favor no confundan currícula con planes de estudio. No es el plan de estudio es un detalle de la currícula. La currícula es la vida organizacional interior del sistema educativo, todo es la currícula. La formación de los profesores, cómo opera dentro de la escuela, cómo se diseña la relación conocimiento con el alumno en el aula, cómo se diseña la relación conocimiento con el profesor, cómo eso se relaciona con la familia, eso es. Bueno, la escuela perdió todo eso. La escuela perdió la ingeniería de la organización curricular. Y les voy a dar una mala noticia, que tiene que ver con la complejidad. Hoy las currículas son complejas. ¿Qué significa que una currícula sea compleja? Significa que es biodegradable, altamente biodegradable. Todos los sistemas curriculares que tenemos gente que pensaba que hoy armó la currícula y descanso 30 años. O sea, armamos la currícula, armamos el plan de estudio, armamos toda la organización de la universidad, de la escuela, y tenemos para 3 generaciones. Yo creo que tenemos para 15 minutos. Sí, la currícula hoy se hace altamente inestable y biodegradable. Yo trabajo currículas metaestables. ¿Cómo acostumbramos al sistema educativo a una investigación permanente que no le corresponde a los expertos ya, sino que la investigación tiene que bajar hasta la escuela secundaria, porque la investigación va a ser el insumo de la invención permanente, que no es solo innovación? Entonces, el tema es porque además la innovación, para colmo, todas las empresas quieren innovar. El gran negocio es la innovación. Estamos en la sociedad del conocimiento, por lo tanto la innovación es el valor agregado fundamental. Si todos innovamos e interactuamos y recontrainnovamos, el nivel de inestabilidad del sistema llega a márgenes extraordinarios, pero no innovamos para controlar justamente la innovación. ¿Cómo vamos a hacer si estamos todos innovando permanentemente, generando perturbaciones y alimentando los procesos catastróficos? ¿Quién ataja los penales? Estamos como el seleccionado argentino. Atacamos y nos defendemos, ¿no? Entonces, este es el gran problema, ¿no es cierto? Entonces, fíjense las variables que tenemos acá. Nuestro sistema educativo nos hace, de alguna manera, mirar para adentro, que está bien, pero no miramos para afuera y no nos damos cuenta que el adentro está afuera y el afuera está adentro, ¿no es cierto? Entonces, miren, tenemos una revolución científica incremental.
La revolución científica incremental es un factor de perturbación enorme por tres razones. Todos los modelos prospectivos, se habló de prospectiva ayer, si hacemos un resumen de los últimos modelos prospectivos, una de las variables que le llaman cisnes negros, que después si ustedes quieren, ¿por qué el documento de prospectiva de la Organización de Inteligencia Mundial habla de cisnes negros? Por primera vez en los estudios prospectivos hablan de incertidumbre y de no poder manipular ni manejar el mundo, porque los modelos prospectivistas hasta los 90 fueron todos deterministas, lineales y simplistas, no incorporaron la complejidad en el modelo prospectiva, por eso no pudieron anticipar nada. Entonces, en este tema, el problema de la revolución científica tecnológica disruptiva quiere decir que es productora de discontinuidades. En el caso educativo, es productora de que la currícula que armé recién, la cociné, me reuní con todos los expertos de CONICET, me reuní con todos los pedagogos, como estamos haciendo en el Ministerio de Educación, bajo el informe, preparo a los profesores y cuando llego, sopa, otra vez sopa. Ya estamos obsoletos. No sirve. No sirve. ¿No es cierto? Bueno, y esto es lo que nos está pasando en educación. La educación no puede responder a los fenómenos de perturbación. ¿Por qué? Faltan 10 minutos, ¿no? ¿Por qué? Y esto va a impactar y está impactando en la currícula universitaria y la está obligando a transformar. La educación, si vemos los informes PISA, nos está dando un dato, y a ustedes les está dando un dato como padres y como ingenieros. Los informes PISA en el sistema secundario han generado un escándalo en toda América Latina. Les cuento que en la lista de ranking, de lo mejor hacia abajo, hasta el año pasado México y Argentina estábamos juntos, ¿no? Estábamos juntos, estábamos 56 y 57 en cerca de 70 países. Ahí estábamos, en evaluación, ¿no? Y ahora México subió y la Argentina sigue descendiendo. Y esto es una preocupación del gobierno nacional y del gobierno local, ¿eh? No es una cosa, no es para criticar, es la desesperación de por qué se está aumentando los insumos de educación y hubo tanta inversión en educación, pero no es lineal. Que yo haga inversión en tecnología no quiere decir que cambie nada, porque es un problema mental, no es un problema instrumental y operativo. Este es el problema. Es un problema paradigmático, es la forma de pensar. ¿Cómo se expresa en el informe PISA? En el informe PISA se evaluó dos cosas. Algo inédito. Y yo tengo 22 años de profesor de secundaria. Algo inédito. Se evaluó interpretación. Y en matemática se evaluó la forma de resolución de problemas. Ayer el ingeniero Espontón habló de que el problema de las currículas era más de aptitudes que de información y de conceptos. Y de actitudes. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos currículas extraordinariamente conceptuales, extraordinariamente temáticas, desorbitantes en temas, materias que son de una extensión increíble, pero no sirven si no están asociadas a problemas y no cambian como un caleidoscopio en función del cambio de problemas. Por lo tanto, yo no tengo que generar una mentalidad informativa y tampoco una mentalidad programada. Tengo que generar una mentalidad estratega, que en realidad es un vacío imaginante que articula conocimientos que quizás no conoce, porque tiene especialistas, pero lo sabe articular. Por lo tanto, ahí tienen una pista para el perfil del ingeniero. Si el ingeniero en el sistema productivo y alimentario es el líder, el ingeniero debe ser el líder de articulación de conocimientos y problemas, de la visión ingenio. Ahí está la formación. Ese es el proceso, el control territorial, en función de la habilidad del ingenio que se necesita para los problemas. Y los problemas no son solo ingenieriles, son sociales, medioambientales, familiares, es decir, de alimentos, de producción, de tecnología, de economía, y cambian todo el tiempo. ¿Qué pasa con...? Ustedes hablan de 2025. Tenemos chicos que ahora entran, en 5 años van a egresar con un desorden tremendo por el primer proceso de una escuela que se está aprobando, nueva, en donde no tenemos los profesores preparados, ¿no? Que tardan 5 años para prepararse, ¿no? Por ejemplo, introducimos en la currícula de la Argentina la materia tecnología. Recuerden que la materia tecnología era mecanografía. Recuerden eso, la secundaria era mecanografía y después se transformó informática. Pero informática es reconocer el tablerito, ese tipo de cosas. Ni siquiera diseño de software, ¿no? Y ahora metemos tecnología.
E inteligentemente yo me reuní con los expertos del CONICET para ver cómo era el diseño de la materia de tecnología y me pareció genial. Porque trabaja sobre procesos. Y no hay nada más complejo que trabajar sobre un proceso y sobre todo es un proceso vivo y de intervención en la realidad. Pero ¿quién va a enseñar esa forma de la tecnología? Que es una visión que a veces ni se enseña en la ingeniería. ¿Dónde se supone? ¿Quién va a enseñar eso? Pero además, es verdad que no se puede enseñar, no le quita un ápice de verdad. La situación es esa. Tenemos, ¿no es cierto?, la necesidad de formar mentes estratégicas, pero venimos de 40, 30 años de formateo de gente programada. ¿La gente programada qué es? La gente programada es altamente eficiente si está en un contexto que es estable. Es altamente... Ustedes me están pidiendo, a ver, Mota, dame la receta de la complejidad. La receta de la complejidad es no hay receta. ¿Podemos vivir sin recetas? ¿Podemos trabajar sin recetas y amar sin recetas, sin seguridad? Este es el problema. Entonces, es un problema de actitud mental. ¿Y cómo se trabaja en la incertidumbre? No hay certezas y las certezas son peligrosas. Porque a veces engañan. Y no estoy tirando una mala onda. Estoy diciendo que si hay indeterminación, la indeterminación puede ser una gran catástrofe o una extraordinaria oportunidad. Va a depender de la capacidad de ingenio colectiva que ustedes deben inyectar en el sistema. En la toma de decisiones y en la toma de contexto. No hay peor general en una batalla que el que no conoce el territorio. Pero el territorio es un terremoto. Conocer el territorio no garantiza ganar la batalla, pero desconocerlo garantiza perderlo. Esto es así. Pero cuando hablamos de territorio, no estamos hablando de una fotografía de un espacio, estamos hablando de un territorio mutacional, discontinuo y catastrófico. Y cierro. ¿Qué pasa en la primaria? Esto es divertidísimo. En la primaria tenemos la cuarta generación post-alfa. Para hacerse la corta, un chico que desde la cuna, en vez de tiene el biberón acá y el iPhone de este lado. ¿No? Es una mente plástica, absolutamente plástica, que se va a cerrar a los 24 años. Es decir, es una plastilina total. ¿No? Ustedes saben muy bien la diferencia entre un caballo, una vaca y un bebé, ¿no? En todo lo que es la neotenia del proceso, ¿no? Bueno, es una plastilina tremenda, ¿no? Que está bombardeado por imágenes, a un nivel de impacto de corticoide, a un nivel de impacto en todos los sistemas de sensibilidad que vive en una licuadora permanente, desde que está en la cuna hasta... Pero una licuadora. Tomá el iPad, prendé la televisión, fíjate disco Rican, bueno, hacé lo que quieras, Macaludo, además entretenete hermano porque tenemos que trabajar los dos, ¿no? Bueno, llega a la primaria y vamos corriendo con el nene, aunque tiene preescolar también, pero en el preescolar no le dan iPad, ¿no? Entonces llega a la primaria y lo tiramos así, tomá, tajalo maestra. Y la maestra lo quiere poner en fila, ni siquiera como están ustedes, en fila, calladito y quietito, ¿no es cierto? Mirando para adelante el pizarrón con una tiza y se puede con alguna computadora que la mira con desconfianza, ¿no? Y el chico a los 5 minutos, yo siempre decía a mis alumnos que cuando uno entra al aula tiene 5 minutos. En la simpatía, ayer dijeron eso, la simpatía y la empatía con los jóvenes, y si no lo lograste, tenés 40 minutos de guerra, que Vietnam es un poroto. ¿Y la guerra cuál es? Yo tengo un chico que viene totalmente cansado, porque la energía mental es finita. Es finita, hay que dormir mucho. Eso pasa cuando estudiamos y leemos mucho, hay que dormir mucho para recuperarla. Pero el bombardeo de imágenes, trabajar permanentemente en la computadora, que todo eso, nos agotan. El chico viene agotado a la escuela. Entonces se produce una guerra de atención entre la señorita maestra, chicos, atiendan, ¿no? Y el pibe que viene enloquecido con todo lo que vio hasta las 2 de la mañana en el iPad, en el iPhone y en Internet, que inclusive hasta vio el problema de la física cuántica. Señorita, ¿qué es lo virtual? ¿Qué? Bueno, entonces, este es un problema muy serio
Entonces el pibe empieza ya ojo, le tiembla el cuerpo, porque la velocidad mental que tiene acá, con un cuerpo tan chiquitito y un sistema neurológico apenas en cierne, le hace temblar y se hace altamente inquieto. Entonces la maestra dice, este chico tiene un problema. Acá hay problemas de aprendizaje. Llamen para empezar a la psicopedagoga y a la mamá. Después viene la psiquiatra y después viene la química. Y esto es, ustedes se ríen. Entonces viene el sistema TDA, trastorno de aprendizaje, chicos inquietos, que los dopamos para que vuelvan al aula ordenanitos y tranquilitos. Y después se dopan los alumnos, los adultos también vienen dopados, obviamente. Y si no funciona, está el Paco, que es barato. Y nos dopamos, porque la complejidad genera alta inestabilidad y desorden mental que solo se puede manejar con una colectividad apropiada y una organización apropiada. Entonces, tenemos chicos con una capacidad de percepción extraordinaria, con una capacidad de interacción con el entorno extraordinaria, que los prácticamente cercenamos en el sistema. ¿Cómo van a ser las currículas universitarias? El que me diga cómo va a ser la currícula universitaria en los próximos 10 años, le doy el premio Nobel. Estamos más perdidos que perro en cancha de bocha. Por este tipo de cosas. Y hay que explorarla mucho. Así que vuelvo y cierro. Este es un sistema complejo, pues está hablando de 4 vectores de inserción, en donde tenemos por un lado la revolución tecnológica, la transformación de los sistemas productivos. Él habló de diversidad de sistemas productivos, yo hablo de diversidad de paradigmas. Pero no estamos en una elección de paradigmas. Alguien dice, se cayó el paradigma analítico, viene el paradigma complejo, atención, no. Estamos en un proceso en donde se superponen una diversidad de paradigmas permanente, que hay que manejarlos como caja de herramientas. Es lo que se llama metacognición, paquetes enteros de forma de pensar, como los APP, ¿no es cierto? Paquetes enteros de forma de pensar, que uno tiene que ser una especie de mentalidad zen, ¿no? Donde respira, se vacía y trabaja. Me transformo en un ingeniero, dejo. Me transformo en una perspectiva arquitectónica, dejo. Me transformo en una perspectiva trans y dejo. Me transformo en una perspectiva de género y dejo. ¿Y quién sos vos? No sé, soy todo eso. La diversidad de sujetos. El problema del sujeto. El sujeto quiere decir sujetado a. Tensión entre lo que me sujeta y lo que quiero ser. Sujeto, objeto, ¿no? Bueno, entonces, el objeto es el sujeto del otro lado. O el objeto del sujeto de este lado. Bueno, entonces, el otra variable es crecimiento de la complejidad social, ya lo expliqué, el aumento de interactividad con tecnología que aumenta y potencia las actividades, aumenta la complejidad, pero nuestras instituciones tienen lógicas simplistas, programáticas. Estoy de acuerdo con que volvamos al problema de lo público y del Estado, pero un Estado con alto nivel de capacidad de lectura compleja, si no, no sirve de nada. Este es el problema. Yo estoy seguro de que hay que volver a políticas públicas, pero políticas públicas en la complejidad, no políticas públicas de reducción de la complejidad de un suicidio. Y para cerrar, el otro factor es transformaciones geopolíticas. No sé si vieron alguna. ¿No? La pregunta mía, ayer me llamó la atención una conferencia que hablaba de los 200 años, el libro que sacó Pacho Donel, ¿no? de la revolución de hace 200 años, el artiguismo, y que hablaban de el territorio. Nosotros estamos viviendo desde hace 20 años el desmantelamiento del sistema geopolítico inglés, que fue el mapa que heredamos del territorio, de los territorios nacionales, que para el sistema capitalista actual no sirve. Así como ese mapa territorial geopolíticamente sirvió para un modelo de desarrollo capitalista industrial, el mapa actual de la estructura geopolítica es un problema de escala de gobernabilidad. El mapa, por complejidad, el mapa actual geopolítico que tenemos no sirve. Y cuando no sirve un mapa, hay que reconvertirlo y se reconvierte a través de consenso o en forma violenta. Va a haber factores de reconversión territorial violenta. Gente que viene con caras extrañas,
y ocupa el territorio que no vemos y vende cositas y hace negocios, ¿no es cierto?, en los territorios que a nosotros se nos escapan, porque tenemos un modelo territorial distinto y ellos vienen con una lectura territorial compleja y hacen burkencitos por ahí, otro burkencito por allá, van y vienen, son altamente complejos, trabajan en red, tienen expertos de alto nivel, pagan lo que quieran, visión satelital, tienen todo eso. Y manejan un territorio de forma extraordinaria, territorio que se le escapa a lectura pública por una lectura simplista de las cosas. Bueno, y acá cierro. Lo de complejidad significa necesidad de trabajar interdisciplinariamente, pero ser interdisciplinario significa ser un experto de articulación de saberes que se necesitan hoy y mañana tal vez no. O sea, el mapa de articulación es biodegradable. Que yo articule hoy y funcione no quiere decir que mañana me va a funcionar. Por eso la necesidad de una mentalidad inventiva. Porque es el problema el que me va a regir. Y les aclaro, el informe PISA, con esto cierro, nos está diciendo que nuestros chicos no saben interactuar con problemas ni saben interpretar. Saben de conceptos, saben repetir de memoria información que nadie conoce, pero no saben interpretar contexto. ¿Qué quiere decir? ¿Están más perdidos de perro cancha de bocha? ¿No? Y además no saben seleccionar y trabajar con problemas, que hoy es capital. El problema y el error es capital de inversión. Entonces, detectar problemas puede ser más negocio que saber las respuestas preordenadas. Entonces, esto es el tema. Bueno, así de complejo es, pero no hay nada mejor que tomarse un vino a la noche. Hasta luego. ¿Algún tipo de definición por parte de Raúl respecto al vínculo entre ideología y complejidad? Que, digamos, ¿cómo se pueden armonizar o estos son conceptos estrictamente desarmonizados? Ayer hablaron de militancia. Al principio yo digo, bueno, una mentalidad militante, y no es una crítica, es decir, la palabra militancia viene de la fusión entre la espada y la cruz. ¿No? La espada y la cruz, ¿no? Es decir, los templarios, los cruzados, caballeros militantes por una religión, ¿no? Después se transformó la organización militar, que se aprendió en los monasterios, pasó a la infantería, de la infantería a la política, al partido, los soviets, etcétera, etcétera. Yo entendí que ayer, cuando se hablaba de militancia, se hablaba de compromiso, que es otra cosa distinta. Yo no critico la militancia, digo que en un territorio ordenado, en un territorio estable, en un territorio predecible, una gente que imagine e invente es más molesto que una urticaria, ¿no? En esa época a la imaginación le llamaban la loca de la casa, que implicaba un problema de género muy serio, ¿no? Porque ¿para qué te vas a poner a inventar cosas y a mezclar cosas si está todo funcionando genial, de 10? ¿No? Pero el problema es que no es así el territorio. Políticamente, en un territorio así, el orden, no la organización, la uniformidad, la homogeneidad, que es lo que vos señalaste, que ahora el problema es la heterogeneidad, el desorden permanente, ¿no? La reconfiguración de la organización permanente. La militancia funciona muy bien, porque vos necesitas, si la estructura es siempre la misma, dogmático, tenés que ser dogmático, porque tenés que sostener una disciplina para ver siempre lo mismo, porque se repite siempre lo mismo, ¿no? Entonces, el modelo ideológico es muy ordenado, porque vos tenés un sistema de fundamentos, un sistema de principios, un sistema de estructuras, que lo bajás permanentemente, pues como un espejo, se refleja. Actuar de esa manera hoy en la complejidad es un suicidio. Salvo, pues yo no digo que no tenés que salir con preesquemas. Tenés que salir con preesquemas altamente biodegradables. Vos tenés que salir con un esquema que permanentemente tenés que chequear y monitorear, si no lo tenés que tirar a la basura y rápidamente producir otro. Además te diría que si te manejás con una mente no esquemática, hacer más negocio y va a correr más rápido, ¿no? Entonces, la mentalidad ideológica. La pregunta no es que hay que trabajar con lógicas de ideas. No nos queda otra, somos seres humanos. El problema es qué lógica usamos. Si usamos lógica lineal, si usamos lógica binaria, lógica rigurosa, estamos perdidos.
Ahora, si usamos lógicas circulares, retroalimentantes, donde el efecto retroactúa sobre la causa, ayer se habló de estudio de causa y efecto, a mí me desesperó un poquito. Porque los problemas que tenemos es que los efectos retroactúan sobre la causa. No tenemos procesos lineales, tenemos procesos en bucle, hacen así permanentemente. Por eso los sustos que nos pegamos. Porque el efecto retroactúa sobre la causa. Este es un problema hasta teológico. Porque el efecto nunca podía ser superior a la criatura. Por lo tanto, el efecto nunca podía innovar más que lo que la criatura sabía. Y esto fue la traba de la tecnología y la invención en la Edad Media. Porque no podía haber novedad, porque la novedad ya estaba preordenada y establecida teológicamente, salvo que dijéramos que Dios es complejo. Ahí estamos en otra cosa. Si Dios es complejo, ya estamos en otra cosa. Hay muchos mundos posibles y hay cuidado. Nosotros venimos de una sociedad donde hay un único mundo posible. Y si Dios es complejo, hay muchos mundos posibles. Va a depender de nuestra capacidad y nuestra responsabilidad. Hay algunos mundos cargados de infierno. Otros mundos están extraordinariamente humanos. Pero no se olviden que el humano lleva el infierno adentro también, que se llama tudeinon en griego, que es que el ser humano es capaz de lo más extraordinario y de lo más horroroso. Hablando de ideología, a mí me gustó mucho una frase que dijo Mujica, el ex intendente uruguayo. Dice, si la ideología no te permite leer la realidad, no sirve. Exacto. Muy simple. Es Estoy de muy acuerdo. simple y es sumamente interesante.